Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una noticia que me ha encantado, que he leído. Yo conocía el Tesoro de Villena, he estado viviendo en Alicante, en la provincia de Alicante, mucho tiempo, pero lo que no sabía es un artículo que han hecho hace poco, porque este Tesoro de Villena fue encontrado en 1963 en una gravera. Avisaron, pues operarios avisaron, eso también pasó en Santorini. En una cantera se encontraron pueblos antiguos. Entonces, en una gravera, pues operarios llamaron al arqueólogo y allí se encontraron en una vasija los tesoros. Mirar, no es que la gente fuera proclive a hacer tesoros y guardarlos, sino que cuando venía una amenaza muy grande o un enemigo grande, se escondían muy bien para que pudiera salvar la vida, demostrando que no tenían nada, o en fin, muchas veces no salvaban la vida, con tesoros o sin tesoros. El hecho real es que se escondían ante una gran amenaza. Eso ha sido una constante histórica. Bueno, esto pertenece a la edad de bronce, pero lo que llamó muchísimo la atención fue como una revolución científica que hubo. Ahora lo contaré de forma un poquito más ordenada, porque resulta que este tesoro es argárico, pero con influencia fenicia. Ya sabéis que, bueno, que no lo sepa, se lo digo, mi capital también, o sea, mi ciudad también, hay una serie, los fenicios fueron los primeros, ocupaban lo que hoy es Líbano, siguen siendo muy emprendedores y muy negociantes. De hecho, su alfabeto es el primero que existe, el primero que se conoce, no que sea el primero, y el que influye después en el Aleph, en el Alfa, etcétera, en el resto de alfabetos, ¿no? Y ¿por qué decía yo esto? Porque los fenicios realmente están abocados al mar, como les pasa también un poquito a los holandeses y un poquito a los ingleses. Son países que ellos, los fenicios, los libaneses, que luego serían ciudades muy prósperas, porque siguen siendo, incluso en época de guerra, han sido muy prósperos, han emigrado a todos sitios. Yo conozco libaneses en España, libaneses en Francia, o sea, son muy emprendedores. Bueno, entonces tienen como una franja de montaña grande que están llenas de cedro de primera calidad que ellos han exportado a Egipto, en fin, al creciente fértil, siempre un cedro maravilloso, pero quitando eso, no tienen nada más, tienen mar. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues como son tan emprendedores, organizaron colonias. La primera colonia que organizaron fue en una isla enfrente de Cádiz, que hoy es un istmo. Quien conozca Cádiz lo sabe. Pero entonces era una islita, porque ellos no tenían intención de conquistar nada, como otros países que han hecho colonia económica y luego han acabado anexándola. Estados Unidos con, yo qué sé, con Hawái, etcétera. ¿No? Era lo habitual, los romanos también lo hicieron y los griegos también lo hicieron, pero ellos no querían conquistar el mundo. Querían conquistar los bolsillos, con eso se sentían satisfechos. Siempre han sido muy negociantes. Algunos dicen que son los ancestros de los judíos. A mí no me extrañaría, pero bueno, eran listos y audaces. Y lo que hacían era utilizar el trueque. Entonces, claro, fueron los primeros también que se dieron cuenta de la potencial minero que había en Huelva, que después será la zona de Tarteso y tal. Y bueno, no sé por qué estoy contando esto así, pues porque todo el Mediterráneo prácticamente, sobre todo en la península ibérica, mi tierra, pero mi tierra en Ampurias, en la zona de Cataluña, en Alicante, en fin, todo lo que es la costa mediterránea española, pues éramos colonia fenicia. Y claro, ellos son una cultura muchísimo más avanzada, tienen unas joyas muy orientales, muy bonitas y tal. Y obviamente cuando llega este progreso, interactúa con lo que hay dentro del país, que es más atrasado, por decirlo, pero de alguna forma es colonizado, porque el progreso siempre seduce, siempre es más maravilloso, ¿no? Entonces, estas joyas, estos 10 kilos de oro que aparecen con dos piezas de hierro, ahora os lo contaré un poquito más pormenorizado, pues estaban influidos por el Algar, pero también estaban influidos ya por los fenicios que acababan de tocar la península y que su arte era muy bonito y muy sofisticado, como pasa también con Tarteso. Bueno, vamos a ver cómo lo organizo. Quizá la cronología puede que sea anterior, porque mira, lo que voy a hablar hoy es de los dos objetos, los dos únicos objetos que hay de hierro que tienen muchísimo zinc. ¿Por qué es tan importante que tengan zinc? Han hecho una investigación, porque ese hierro es un hierro extraterrestre, viene de fuera de la Tierra. Entonces, en la época en que estaba esto como el puñal de Tutankamón
o como anualmente caen 17.000 meteoritos en el mundo, de los cuales se divisan los que sean, porque claro, hay muchísimas tierras que están abandonadas, otros caen al mar, etcétera, etcétera. Entonces, los periodos que conocemos de bronce, hierro, tal, son el periodo de hierro son 700 años antes de Cristo, antes de nuestra era cristiana. Entonces, lo que ocurre es que la capacidad de alcanzar en una fundición 1500 grados, eso implica que hay un nivel de desarrollo muy grande de conocimiento y tal. Por ejemplo, en el caso del oro es muy blandito, el estaño también, la plata también, por eso se suelen alear con otros metales como el cobre, etcétera, etcétera. Pero cuando nuestros antepasados tenían menos tecnología, pero no eran tontos, entonces se dieron cuenta que las piedras que caían del cielo tenían un alto contenido de hierro y zinc, o sea, eran livianas, pero eran fuertes, y eso hacía que sus armas fueran más fuertes que un arma de bronce, que es mucho más blanda, por la aleación que tiene de estaño, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces cuando caía del cielo, ahora mismo la luminiscencia, hay aparatos pequeños, entonces se puede comprobar como hay en China, no me acuerdo cómo se llama, una zona de Argentina también, bueno, en todas las partes del mundo, hasta las puntas de flecha, hay hierro de los meteoritos, porque sí que tenían capacidad de esmerilar el hierro. Ese hierro ya estaba fundido, o sea, colar el hierro cuesta, el hierro que hay en la naturaleza, colar ese hierro, hacer una fundición cuesta 1500 grados de temperatura. Para eso no había otra energía que la madera, y había que tener una gran reserva de madera para estar continuamente alimentando esos hornos, ¿no? Pero, sin embargo, cuando esta piedra caía fundida, ya convertida en hierro, con una aleación de zinc muy alta del cielo, entonces aquí los amigos cogían y la esmerilaban, la convertían, pues yo que sé, en punta de flecha, en cuchillo, como el de Tutankamón, que tiene 2 cuchillos, no uno, 2, con la empuñadura de oro, que lo llevaba en la pierna para defenderse de las serpientes, del no sé qué, del más allá, etcétera. Porque cuando los entierran en Egipto están llenos, los llenan de fetiche, los llenan de tal, y bueno, también como pequeñas chuletas del libro de los muertos, para que sepan con los conjuros en el más allá puedan vencerlo, convencer a los 57 jueces y tener una vida eterna en las cuales llevan unos pequeños fetichillos que van a hacer el trabajo de ellos, etcétera. Porque eso sí, aunque te salvara tenías que seguir trabajando. Ya lo he encontrado en otra ocasión. Bueno, vamos a ver. En el relato homérico todavía el hierro aparece anacrónicamente como una extraña novedad. Mira, aunque nosotros la edad de hierro la tomamos desde el año 700 a.C., realmente el hierro posiblemente, en el caso de los hititas, posiblemente estuviera antes del primer milenio. Por esa fecha, puede que al 1500 se calcula, porque obviamente había culturas que estaban más avanzadas que otras. Bueno, la edad de bronce, como os he dicho, va del 2200 al 750, pero seguramente el 1500 los hititas que están en la zona de Turquía, no me acuerdo cómo se llama, la Capadocia, Anatolia, la Capadocia. Bueno, hay también, en esta época, hay también un mercado de ámbar, un mercado de puntas de flechas de meteoritos que se han encontrado en Suiza, en Moringen, y también que del 900 al 800 a.C., o sea, y unos objetos en Polonia del 800 al 600 a.C., que todo esto proviene de meteoritos. Ya os digo que mediante los aparatos de luminiscencia antes eran muy caros y muy grandes, ahora son más pequeñitos, y después lo que se hace es un contraste, que luego lo diré cómo se llama, que no me acuerdo, que eso sí que es una habitación, que es mucho más complejo para ver la composición. Hay también un hacha de Ugarit, que hay objetos por todo el mundo. El hacha de Ugarit es de Siria, es de 1400 a.C., y cuando se encuentra este tesoro en Villena, que supone un desquicio porque no tiene nada que ver con los objetos que hay en los alrededores, supone una revolución científica porque de dónde viene esto, cómo este estilo de dónde ha salido. Pero sin embargo está también el tesorillo de Cabeza Redondo, que también está en Villena, en una zona como despoblada, del panadero de Villena, en Alicante, y bueno, este arqueólogo, ¿cómo se llama? Tengo que mirarlo, José María Soler,
Este es el que, después de que unos operarios en una gravera se encontraron piezas sueltas y una vasija en Villena, Alicante, descubre una vasija que esconde 10 kilos de oro, ¿eh? Que aquello no es para tomarse la risa. Un conjunto de orfebrería que no se sabe si era el ajuar de una mujer o eran objetos chamánicos. La verdad es que eso es especulación, lo sabrían los dueños, los que hicieron. Y que tiene como unos 3.000 años de antigüedad. Entonces, su hallazgo lo que genera es un enorme debate científico porque carece de cualquier relación con cualquier hallazgo que tiene con los yacimientos arqueológicos que hay alrededor, que no es poco, ¿eh? Las piezas que lo forman son piezas de oro de mucha calidad y muy bonitas, de muy buen gusto, porque como tenían ya la influencia fenicia, los fenicios eran de un gusto exquisito, era una cultura mucho más avanzada. Hay 11 cuencos de oro, 28 brazaletes, 3 botellas y diferentes objetos que eran utilizados como elementos decorativos. Hay un artefacto circular y además hay otros 3 recipientes de plata y 2 objetos considerados de hierro, que son de los que os estoy hablando, que es hierro de meteoritos merilado, y es el que ha sido, porque ya veis, desde el 1963 hasta ahora, pues no sé lo que han pasado, pero 60 años o 61, y ha sido ahora cuando han podido decir que esos objetos de hierro, claro, una cosa que tiene 3.000 años, ¿cómo el hierro va a ser de hierro si no podían colarlo? No tenían tecnología todavía, pues nada, de los meteoritos. Bueno, sí, mirad, es que me estoy intentando acordar qué zona de Argentina, porque resulta que un gobernador español le contaron los indígenas de esa zona que había caído una piedra grande del cielo y entonces ellos sus antepasados habían fabricado armas y eso quedó escrito en los anales, esa crónica, ¿no? Y dijo el gobernador español: están perdidos de la cabeza. estos indígenas son más fantasiosos, una piedra del cielo y que se hacen armas. Bueno, pues claro, el hierro se oxida, esas armas ya se habían perdido, pero por lo visto hicieron armas para todo el grupo. Ay, no me acuerdo, es una provincia muy famosa en Argentina. Bueno, y hay también un meteorito gigante, no me acuerdo qué lugar de África. Hoy estoy perdida, no me acuerdo de nada. Ay. Bueno, una investigación con luminiscencia y espectrometría. Luminiscencia es lo que digo que ahora son aparatos más pequeños, es mucho más barato y se puede comprobar si es hierro de meteorito. En China también, no me acuerdo qué dinastía hay, porque hoy no me acuerdo de nada, hay como unas hachas que son rituales, también se han visto que son, porque se ve por la cantidad, por la aleación que tienen de zinc tan elevada, que es anómalo. Bueno, y la espectrometría es la que te dice pues, la cantidad de zinc, de hierro, no sé qué, y eso sí que requiere de una infraestructura más grande para poder hallarlo. Bueno, las piezas estas del Tesoro de Villena que se fabrican con hierro procedente del meteorito son los que han sido sometidos ahora en esta fecha a ese proceso de hallazgo cuyos resultados se han publicado en un artículo, cuyas conclusiones los investigadores la han publicado. Bueno, durante una excavación en la Rambla de Paradero de Villena, como os he dicho, en Alicante, en 1963, el arqueólogo José María Soler, pues le llamaron de los operarios que estaban allí y descubrieron la vasija que escondía 10 kilos de oro, que no es nada, ¿eh? Y lo que era de hierro, era de meteorito, pues no se sabe qué es más valioso. Es, yo que sé, un conjunto excepcional de orfebrería prehistórica de hace 3.000 años de antigüedad en perfectísimo estado, incluso el hierro. Además, habían tenido una picardía los que lo fabricaron, y es que le habían, al hierro, para hacerlo más bonito, le habían dado una capita de oro, con lo cual eso había preservado al oro, al hierro, porque el hierro se funde, o sea, se funde, no, se oxida y desaparece, o sea, 3.000 años, si no hubiera sido por esa capa, ese pan de oro que llevaba, hubiera desaparecido hace ya. Y bueno, está formado principalmente por piezas de oro de gran calidad, que son 11 cuencos, 28 brazaletes, como os he dicho, 3 botellas y varios objetos utilizados como elementos decorativos de un artefacto circular, además de otros 3 recipientes de plata y 2 objetos considerados de hierro. Bueno, eso es lo que os he contado antes. Y
Bueno, el lote ha sido interpretado como, no se sabe si era una ofrenda religiosa, no se sabe si era un ajuar femenino o simplemente el ajuar también de un jefe, porque esa idea de que de los collares y los brazaletes y tal, pues es ahora en el siglo XX en Occidente que pensamos que es de mujer, pero no necesariamente. Los hombres durante tiempo se han adornado también con torques, en fin, era un símbolo de los celtas, de que eran unos guerreros aguerridos, y los romanos se condecoraban también con torques, o sea, esos anillos, esos adornos, y bueno, y en la India y todos estos sitios es muy normal que los hombres lleven pendientes de perlas, durante toda la tradición, el pelo largo, o sea, quiero decir que esa idea de que vemos joyas que necesariamente son de mujer, o no, o no. Bueno, era una forma de marcar simbólicamente el territorio, que es un ocultamiento provisional en un momento de peligro, como os he dicho, o como una dote femenina que aseguraría la red de intercambio entre la hija del jefe de una tribu, bueno, y también la seguridad de los caminos. Pero lo único preciso era que muchas de las piezas asemejaban a otras recuperadas en ese mismo año en el ¿cómo se llama? En un sitio cercano que se llamaba Cabezo Redondo, porque al principio creó mucha convulsión porque era totalmente distinto a todo lo que se conocía. Pero después se encontraron otras piezas en un sitio cercano y entonces sí que eran bastante similares, que se trata de uno de los conjuntos de orfebrería de la Edad de Bronce más importantes de la península ibérica. Y aunque ha pasado tiempo, se sigue investigando. Bueno, porque obviamente si tenemos medios para contrastar esa información y para ver los materiales, si mejora la tecnología, pues podemos también saber mejor su composición. A mí me parece curiosísimo, me parece que es más interesante los dos cacharros de hierro de meteorito. Bueno, la cronología también ha sido un motivo de disputa, porque las propuestas oscilan en una horquilla, porque mira, por mucho que digan carbono 14, tal, realmente el cálculo es una especulación entre tal año y tal año aproximadamente, se supone. Es aproximadamente entre el bronce pleno del 1500 a 1300 y los últimos épocas del bronce final, que es el siglo VIII a.C. Se supone, ya con influencia fenicia en las costas peninsulares. También se supone porque es muy bonito y tiene una influencia muy oriental. Bueno, el principal escollo de la polémica sobre el momento de fabricación del conjunto ha sido la presencia de dos piezas de hierro, porque claro, dicen, bueno, si el hierro es a partir del año 700 antes de Cristo, esto no puede ser muy antiguo, pero dicen, ah, no, 7 meteoritos, esto está en Merilao, o sea que sí que puede ser más antiguo. Las piezas de hierro son una semiesfera hueca. Todo esto lo voy a poner en el blog, que después no me digáis, mira que no pones fotos, yo no tengo tecnología para hacer una postproducción ahí con fotografía y tal, no sé cómo se hace. Bueno, está interpretada como un remate de cetro, de bastón del jefe, o quizás este hierro es una empuñadura de una espada y un brazalete o una anilla, no se sabe, realmente no se sabe. Yo creo que a mí me gusta la historia antigua porque no se sabe. Y entonces, pues todo es muy marciano. Bueno, en la semiesfera hueca de hierro, recubierto de láminas de oro, como os he dicho, eso ha hecho que se perpetúe en el tiempo, que pueda sobrevivir el hierro. Pero también la corrosión del hierro ha hecho que la cubierta de oro se deforme un poco, o sea, las láminas de oro se han deformado. Bueno, un nuevo estudio de las piezas realmente publicado, que es de lo que se estoy hablando en la revista Trabajos de Prehistoria, ha concluido que es hierro procedente de un meteorito y había que datarlo en algún momento del bronce tardío antes del inicio de la producción de hierro terrestre. Por eso lo han mirado, porque no sabían datarlo. Obtenido mediante la reducción de minerales extraídos del manto de la corteza del planeta. Los investigadores proceden de diferentes sitios y no me los sé de memoria. Son Salvador Rovira Llorens, que viene del Museo Arqueológico Nacional, Martina Renzi, que viene de Arabia Saudí, Ignacio Montero Ruiz, que el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son los 3 investigadores. Detallan en el artículo, las conclusiones del artículo, que el hierro meteorítico se encuentra en cierto tipo de cuerpos celestes
que caen sobre la superficie de la Tierra y están compuestos por una aleación de hierro-níquel, he dicho zinc, me he equivocado, y con una composición variable del níquel que es superior al 5%. ¡Qué alegría! Y otros elementos químicos, lo saben porque el hierro colado que nosotros fabricamos no tiene esa composición ni de lejos. Bueno, y tiene también cobalto, etcétera, etcétera. Los análisis de espectrometría de masa han revelado que el casquete presenta picos muy elevados de níquel. Mirad, esta investigación la han hecho y después la han mandado a Mannheim, Alemania, a un instituto para que ellos dieran su opinión y la han corroborado, ¿eh? O sea, no es que varios investigadores han llegado a una conclusión, sino que después de llegar a una conclusión han hecho que otros lo vuelvan a analizar en un sitio específico que se dedica un poco a eso y den sus conclusiones, y entonces con las dos conclusiones, digamos, se ha elaborado un trabajo científico para que veáis hasta qué punto contrastar la información es imprescindible. Bueno, y eso es Mannheim. Han dicho que era hierro meteorítico, como ellos, mientras que la pulsera tiene una proporción menor de este elemento químico. Dice, las conclusiones de los investigadores, la voy a leer, dice: los datos disponibles apuntan que el casquete y la pulsera, esta fotografía la voy a poner en el blog, del Tesoro de Villena, serían de momento las dos primeras piezas atribuibles a hierro meteorítico de la península ibérica, lo que es compatible con una cronología del bronce tardío anterior al inicio de la producción generalizada de hierro terrestre. La relación entre los tesoros de Villena y Cabezos Redondos, así como el abandono de este yacimiento hacia el año 1200 a.C., son los mejores argumentos para establecer esta cronología. ¡Qué bonito! Bueno, los hallazgos de objetos antiguos hechos con hierro extraterrestre son simplemente extraordinarios. Y, como he dicho, el que haya aparatos pequeños de luminiscencia hace que se puedan saber, porque la luminiscencia, el meteorito cuando llega, choca con la gravedad terrestre, se incendia como una tea, y entonces hace que esas composiciones, digamos, alcancen unas temperaturas muy altas, y claro, les cae del cielo como el que les llueve una maravilla, ¿no? Porque eso lo convierten en lo que sea, ¿no? Que es lo que hicieron. Y entonces hay 17.000 objetos, o sea, 17.000 piedras que caen al año, una media, puede que caigan más, del cielo. Entonces estos estaban ojo a visor, cuando les caía un pedrusco, lo enmerilaba. Bueno, pero los dos elementos del conjunto de orfebrería prehistórica de Villena no son los únicos, como he dicho, porque hay muchísimas piezas por todo el mundo, desde el cuchillo de Tutankamón a lo que os he contado de sirio, uráltico, a lo de Argentina, a la hacha china, a las puntas de flecha que se han encontrado y que os conté en Suiza. En fin, hay montones de restos de hierro meteorítico esmerilado, y es una gran alegría que hayan encontrado este tesoro aquí en España. O sea, que lo teníamos hace 60 años y que ahora se han dado cuenta que al ser más antiguo tiene que ser de hierro de meteorito. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.